Damos paso a la segunda conferencia del día con el título Mujeres masonas en Canarias. Corre a cargo de doña María José Turrión García, licenciada en Geografía e Historia y en Historia Medieval por la Universidad de Salamanca. Es directora del Centro Documental del Archivo Histórico de Salamanca y ha formado parte de diversos programas internacionales sobre la memoria histórica y ha realizado múltiples publicaciones referentes al papel de los archivos en la memoria, así como la situación de la mujer durante el franquismo. Recibamos entonces a María José Turrión. Muchas gracias. Muchas gracias, Alfonso, por la presentación. Muchas gracias a la logia por esta invitación y por dejar que hoy esté con todos ustedes. Y nos va a dar una garrita. Buenas tardes a todas y a todos. Realmente mi especialidad es la represión, mi tesis doctoral es sobre la represión de la masonería femenina, pero la logia me pidió que aportara algo de luz sobre la masonería femenina en Canarias. Y sobre ello, si podemos ver los santitos, los vemos, y si no... Sí, además yo hablo bajo, ¿verdad? ¿Se ve ya? Vale, o sea que yo la que veo es esta, ¿no? Vale. Venga, pues vamos a ver si lo logramos. Sí. Aunque cada vez los estudios relativos a las masonas son más frecuentes, la ausencia de datos, su fragilidad y la fragmentación de la documentación histórica conservada hace que los resultados obtenidos no sean del todo lo fructíferos que el historiador desea. Por otro lado, la propia persecución de la masonería, presente en casi todas las etapas de la historia de España, dificulta la labor del especialista, pues hizo que muchos de los masones, en este caso masonas, que es de quien me voy a encargar, aparezcan en la documentación solo con el nombre simbólico, resultando difícil seguir las líneas biográficas de estas primeras masonas y ahondar así en sus vidas, algo necesario para responder a la acuciante pregunta de quiénes eran estas mujeres que ingresaban en una asociación en la que, desde las constituciones de Anderson de 1723 y por principios de la orden, se les habría prohibido ingresar en ella. Las propias logias se ocultaron, evitando la denominación de logia bajo otros nombres a la hora de realizar la obligada inscripción en los gobiernos civiles. Hay que recordar que desde el trono y el altar la masonería estuvo prohibida ininterrumpidamente en España desde 1738 a 1868, año en que se produjo el movimiento denominado de la Gloriosa, que ustedes conocen, que dio inicio al sexenio democrático, en cuyo periodo se legalizaría en España los derechos de reunión o asociación, que van a favorecer la proliferación de logias. Hasta entonces, y aún después, bajo el nombre de ateneos o de sociedades benéficas, muchas logias actuaron en clandestinidad o dieron lugar a instituciones que parecían paralogias. En Tenerife, yo me pregunto si la sociedad Ars Sapientiae no era una de ellas. Desde luego es el caso de la logia La Amistad de Valladolid de la Federación del Grande Oriente Español, que se inscribió como Ateneo. Esta logia mantenía entre sus objetivos la instrucción y la cultura de sus miembros, así como el socorro mutuo de los socios. Fundada en agosto del 24, el 26 de junio de 1925, el gobernador civil la clausuró al no responder a los fines que rezaban en su reglamento. Bajo estos impedimentos y otros más, hoy nos acercamos a la historia de la masonería femenina en Canarias, tratando también de unificar los datos dispersos que han elaborado otros estudiosos y que aparecen en trabajos relativos a la masonería, focalizados casi siempre en masonería masculina, en masonería local o de tipo profesional, hablando de masones médicos, políticos, etcétera.
o cuando lo es en femenino se refiere a todo el ámbito español. Dentro de todos ellos es imprescindible, desde luego, para la masonería canaria mencionar al profesor Manuel de Paz. Es, por tanto, objeto de esta conferencia focalizar la atención en mujeres masonas en Canarias o que hayan tenido relación estrecha con la masonería, aún sin que quede constancia del ingreso en la misma, como es el caso, y luego veremos, de la poeta Leocricia Pestana Fierro. Dentro de las cifras del número de masones, hay que decir que, según los anuarios masónicos, existirían más de 10 millones de masones en el mundo. Ahí se ha quedado. Ahí está. Más de 10 millones de masones en el mundo. Lo comentaba antes con el profesor Benimeli, dice a todas luces que es exagerada esa cifra, pero está sacada de anuarios masónicos. En España, según ese mismo anuario, habría 7.000, estamos hablando del año 1870, 7.000 masones. También me dice el profesor que para él, para esas fechas, estaríamos hablando de unos 4.000 aproximadamente. Yo no lo sé, porque realmente, como existe tanta fragmentación de documentación, no la tenemos al completo, por lo tanto, siempre habrá un número que no nos quede claro. Pero podemos contabilizar algo más de 700 mujeres en ese periodo, entre 1770 y 1936, sí podemos decir que había algo más de 700 mujeres. Las primeras masonas documentadas en España son Amalia Antigüedad, Elvira Chacel e Isolina Asensio. Las tres pertenecen a la logia. No sé por qué tarda tanto en cargar esto. Las tres pertenecen a la logia Comuneros de Castilla, número 289, de Madrid, bajo los auspicios del Gran Oriente de España. Aunque no se sabe el año de iniciación de las tres, sin embargo, las tres causan baja en 1871. Por lo tanto, podríamos indicar más o menos que su iniciación podría ser 68 o 70. Otro dato temprano lo situamos en Córdoba. El 10 de julio de 1873, la hermana Humildad, una artista francesa ilustradísima, al decir de un hermano cuyo nombre profano se desconoce, era iniciada en la logia Estrella Flamígera número 92 de Córdoba, en la cual había ingresado su esposo, el hermano Hernani. Sobre la iniciación se publicaba en el Boletín Oficial del Gran Oriente de España lo siguiente, lo cito porque me parece fundamental. Más que en ningún otro país, decía el hermano Moisés, grado 30, más que en ningún otro país conviene en España las logias de adopción. Las costumbres, la conciencia de la mujer, fórmanla los ignacianos. Preciso es que la masonería en España despierte de su letargo. Preciso es que cumpla con su misión civilizadora. Preciso es que, no olvidando lo que acaban de hacer nuestros queridísimos hermanos y trabajadores de los valles de Córdoba, nos apresuremos todos a imitar tan digno y provechoso ejemplo. Fijémonos en esos primeros años de la década de 1870 y viajemos a Canarias. ¿Qué ocurría aquí? En 1872, la hermana Caridad, que se habría iniciado en la logia Bética de Málaga y residía en Santa Cruz de La Palma, asiste, y es la única mujer que lo hace, a la iniciación de un masón en la logia Teide de Tenerife, creada en 1870, bajo los auspicios del Gran Oriente Lusitano Unido, donde permanecerá en ese Oriente hasta el 78. Es una de las primeras logias en Canarias nacidas tras la apertura de 1868. En plancha improvisada, la hermana Caridad se dirige al nuevo hermano para que invite a su mujer a ingresar también en la masonería. Aparece documentado en logia, por primera vez, un proselitismo masónico con autoría de mujer y que reivindica el lugar en la logia de las mujeres. El concepto que tiene la hermana Caridad de las funciones de su sexo no es en modo alguno reivindicativo de igualdad. Se mantiene escorado y persiste en el estatus subalterno frente al hombre.
La vemos citar una y otra vez las virtudes de la caridad y del cuidado a los enfermos y de los niños como atributos de su sexo. Y es en esta función social de beneficencia y cuidados donde se deben volcar las mujeres masonas, según ella. Sin duda, es un tipo caracterizado de masonas de finales del siglo XIX, principios del XX, que existe en todo el territorio español. Nuestra misión, dice, es santa y sublime, porque solo nos guía el amor a nuestros semejantes y el deseo de practicar la caridad, base de todas las virtudes. Comprendo la admiración, decía, que os habrá causado encontrar aquí una masona, cuando solo esperabais ver hermanos. Esto os persuadirá que, aunque la mujer es débil por naturaleza, sin embargo, es útil por su inclinación a la caridad y su incansable amor al trabajo. Debilidad en cuanto al sexo y utilidad en cuanto al mismo. Todavía, a principios de siglo, va a persistir en un sector masónico, creo que mayoritario, ese ítem de ángel del hogar. Así aparece en muchos de los informes preceptivos que los hermanos en la iniciación de las mujeres en logias de adopción dan. Por ejemplo, lo vemos en los informes que realizan 3 hermanos masones de la logia Añaza de Tenerife en relación al ingreso de Genoveva Vega de Padrón, que fue iniciada en 1903 en dicha logia y de la que decían era buena madre y esposa. La hermana Caridad deja claro también que en esa fecha, al menos en la logia Teide, no había mujeres. En consonancia a la época en la que vive y de la mentalidad de la que se rodea la hermana Caridad, no aspira a ninguna veleidad feminista. La función social de las masonas las deja bien perfiladas en su discurso, claramente proselitista. Nosotros somos las llamadas a colocarnos a la cabeza del enfermo, somos las que cogemos en nuestros brazos a los pobres niños y les prestamos los auxilios necesarios, enseñándoles a que crezcan virtuosos y no dobleguen su cabeza al vicio, etcétera, sigue. Luego invita al hermano a que vuestra virtuosa esposa forme parte de nuestra institución. El vicio era uno de los males a los que la masonería de la época combatía y tenía muy presente en su proyección en la vida profana. La mujer, para el masón, era un igual o un instrumento, a veces ambas cosas y otras veces mitad de ambas. En el fondo, el relato de la hermana Caridad no es más que el pensamiento de muchos masones de la época, donde existía, y de muchas mujeres de la época, donde existía una mirada poliédrica en lo relativo a los derechos, capacidades, funciones de la mujer en la familia y en la sociedad. En lo que sí coincidían todos era en la importancia que tenía la mujer como madre en la educación de sus hijos, de los hijos varones, claro, que eran los que les preocupaban como futuros hombres que se integrarían en el sistema social, y de las niñas como futuras madres, educadoras a la vez de hombres. Más allá de este momento, en el año 1873, existen otras fechas para el siglo XIX donde puede existir alguna relación entre masonería y mujer aquí en Canarias, aunque para ello tengamos que acudir a una figura filomasónica seguro. Tal vez fuera secretamente una masona, me refiero a la poeta que tenemos ahora en imagen, Leocricia Pestana. Leocricia Pestana Fierro. Sabemos que en 1874, 2 años más tarde de esta visita de la hermana Caridad, existía en La Palma una mujer poeta de altas miras literarias y culturales que acompañaba a su hermano masón, figura a la que se sentía muy apagada, en las veladas literarias y benéficas que éste organizaba, o su logia. Se llamaba Leocricia Pestana y era poeta. Con 21 años tuvo su posible primer contacto con la masonería, al menos el primero documentado, pues en la Quinta Verde, la casa de su hermano Segundo Pestana, que era inspector de Hacienda en Santa Cruz de La Palma y masón, como hemos dicho, se organizó una comida benéfica en la que ella y otras mujeres intervinieron preparando y sirviendo la comida. Al finalizar leyó un poema que decía así: «Brindo por el sentimiento más grande que el alma encierra y que derrama en la tierra consuelo a la humanidad, que se agita en todo el pecho, dolate un corazón. Brindo por el buen masón, brindo por su caridad». Como vemos, el enlace y la llamada recurrente a la caridad con la hermana que había vivido la logia Teide era similar. Podemos decir que va en el ADN de la primera masonería femenina. Leocricia mantuvo una gran proximidad con la logia Afortunada y asistió al banquete fundacional de la logia Ábora en Santa Cruz de La Palma en 1875. Fueron los contactos
con la masonería o su propio crecimiento personal, el que le llevó cada vez más hacia un liberalismo y unas actitudes progresistas. Su mentalidad liberal se dejó sentir en su obra, publicando sonetos dedicados a Muñoz Torrero en 1909 y conmemorando el centenario de las Cortes de Cádiz en 1912. Ese es un segundo aspecto a tener en cuenta de las primeras masonas, o de una parte de ellas, el liberalismo. Leocricia Pestana Fierro se casó con el masón Dionisio Carrillo Álvarez en 1897. También era masón, además de su esposo y su hermano, su suegro, el que fuera venerable entre 1879 y 1883 de la Logia Ábora de Santa Cruz de la Palma, Blas Carrillo Batista, simbólico Brutus, primer alcalde masón de La Palma, un maestro liberal que fue diputado provincial también. Si la masonería del hermano le vino por vínculos familiares, la del esposo y el suegro son los vínculos hacia los que ella se dirigió en la sociedad. Hay que recordar que además se casó a los 40 años, una edad alejada de la juventud y en la que la reflexión vital había de ser mucho más firme. Eligió, pues, la masonería como entorno vital y social. Leocricia fue invitada en 1914, aunque no acudió, al acto que celebraba el 22 aniversario del nacimiento de Voltaire, organizado por la Logia Ábora. La invitación fue cursada por 27 señoras de La Palma. Distinguida señora nuestra, la decían, las que suscriben, constantes admiradoras de la poesía y de la pensadora a quien tienen el honor de dirigirse y que se proponen concurrir a la velada homenaje al amplio espíritu que se llamó Voltaire, solicitan el valioso y necesario concurso intelectual de usted para lo que será una hermosa y significativa fiesta. A la vez, ruéganle encarecidamente su asistencia al acto, ya que es usted la más alta y digna representación de nuestro sexo, que no puede ni quiere permanecer insensible a los requerimientos de la razón, que para la mujer abre mejor senda de aquella de la fe, vieja y tortuosa. Aceptad el testimonio sincero de vuestras paisanas. Eran, pues, de La Palma, las paisanas, y hablaban de razón. Entre las primeras firmantes estaba Evangelina Hernández Armas. Podemos hablar de un núcleo de mujeres que, además de admirar a Leocricia y a Voltaire, transmiten algo más, un incipiente y combativo lugar en el lado de la razón y lejos de la fe, que había presidido y que presidía de manera amarga la vida de las mujeres. Este grupo de señoras estaban cercanas, si no lo eran ya, a la masonería, al libre pensamiento y posiblemente a posturas feministas. Lo dejo en el aire porque no lo sé. Conceptos e ideas que se dejaban sentir en ilustres masonas, librepensadoras, coetáneas, peninsulares, como eran Rosario de Acuña, Amalia Carvalla, Carmen de Burgos, Consuelo Álvarez Pol, Ángeles López de Ayala, etcétera, etcétera. Siguiendo con Leocricia Pestana, sabemos que disponía, según sus contemporáneas, de animada conversación. Era culta e inteligente, dedicó poemas a la sociedad Amor Sapientae y organizaba siempre que podía veladas benéficas y culturales en su casa. Su valiosa biblioteca dejó dicho por escrito que a su muerte ingresara en la Biblioteca Cervantes de Santa Cruz de La Palma. Esta biblioteca está integrada hoy en día en la Biblioteca Municipal de la Real Sociedad Cosmológica. Dijo también que los muebles y enseres se vendieran y que el dinero obtenido se entregara a la sociedad Ábora. Y con el producto, fijémonos en este pequeño detalle, que los enseres se vendieran y que el dinero obtenido se entregara a la sociedad Ábora. Y con el producto de unas cartas de deuda pública se restaurase el cementerio civil y se pagase allí el entierro de ella junto a su marido que ya había fallecido. En relación a la herencia, el político masón de La Palma, Luis Felipe Gómez van Gemmer, afirma que la mitad de sus bienes los legó para la restauración del cementerio civil donde quería efectivamente que se la enterrara junto a su marido y que la otra mitad de sus bienes, dice, los legó a la institución masónica donde, dice, habría militado desde su juventud. Y se está refiriendo a la Logia Ábora. Si fue masona, podríamos hablar de una masona replegada y protegida frente a la propia sociedad. La poeta
conocida en algunos entornos de La Palma como la Dama Blanca, fallece en su casa de la Quinta Verde, situada entonces a las afueras, en el conocido Barranco de Dolores, lugar donde organizó, al igual que su hermano, numerosas veladas culturales y benéficas. Su cadáver estuvo velado por miembros de la Juventud Republicana en la sede de este partido. En paralelo con Rosario de Acuña, y ya viuda, vivió en sus últimos años en pleno contacto con la naturaleza y en soledad en su casa de Quinta Verde, donde apareció muerta junto a su gato tras descerrejar una ventana al ver los vecinos que la puerta no se abría a la hora acostumbrada. Su entierro, al igual que el de Rosario de Acuña, fue manifestación pública de duelo y fue acompañada por una multitud de gente. Escritora sobre la historia de La Palma también fue. Querida y reconocida poeta palmera, no se libró de las adulaciones al uso, esas que dicen «fue mucho hombre esa mujer», traslado de una época en que la mujer, si triunfaba, solo lo era cuando al hombre se parecía. La asfixia local que debió sentir, tiene una biografía, yo creo que muy apasionante, esta poeta. La asfixia social que debió sentir y su atormentada vida queda muy bien reflejada en las palabras de su amigo, el masón Luis Felipe Gómez Banguemer, cuando, acercándose al 7º aniversario de su muerte, en abril de 1933, escribió una ofrenda a la que consideró gran poeta palmera. Entre otras cosas, decía que era una mujer libertaria, librepensadora, que era amante del progreso, y dice, cito, «Era una mujer ilustre, desconocida para la intelectualidad de habla española. Era una gran poeta digna del siglo de oro de nuestra literatura, cuyas mejores producciones permanecen ignoradas. Era una pensadora cuyo amplio espíritu no cabía en los estrechos límites de su patria. Era un alma martirizada por la pena de no ser comprendida por sus hermanas en sexo. Para ella fue algo así como una prisión, la tierra de su nacimiento, a la que sin embargo amaba, anhelando su redención. La Palma fue jaula en la que apenas trinó públicamente, dolida de la indiferencia y de la estulticia de cuantos no quisieron o no pudieron comprenderla y quererla. Ese estado social en el que se debatía a codazos fue tal vez la causa por la que se enclaustrase en la Quinta Verde. La tercera figura del siglo XIX, Señera, es una artista, su nombre es Clotilde Cerdá y Bosch, más conocida como Esmeralda Cervantes, a veces como Esmeraldina, casada con Óscar Grossman, un industrial brasileño. La arpista hasta los 3 años fue hija del ingeniero, digo hasta los 3 años que fue hija del ingeniero, porque después de tener 3 hijas el matrimonio vino Clotilde y al parecer no era hija del matrimonio, con lo cual el padre la deshereda y se va a vivir con la madre a Madrid. Allí en Madrid la madre le da toda una carrera musical porque debía tener un talento desde su nacimiento y la lleva a Roma también, primero a Madrid, luego a Roma, y corriendo su madre con todos los gastos de la educación musical de su hija. El primer concierto de gran éxito le vino bajo la dirección de Johann Strauss II en la Exposición Universal de Viena. Fue allí donde Víctor Hugo la conoció y la llamó. Tuvo problemas porque despega su carrera y despega como Clotilde Cerdá y Bosch. Y claro, el padre no quería que su apellido figurase en la figura de ella, entonces tuvo serios problemas y allí estuvieron al quite Víctor Hugo, que quedó fascinado con la interpretación musical en el arpa y dice, no te preocupes, desde ahora en adelante yo te dejo el Esmeralda de Notre Dame de París, de Nuestra Señora de París. Y la reina Isabel II, que en París también estaba fascinada con ella, le dice, y de segundo de apellido te vas a titular Cervantes en honor al gran y al insigne escritor español. El éxito y su gran talento y trabajo la llevó a tocar ante los grandes maestros de la música y realizar giras por todo el mundo. Ahora bien, Esmeralda Cervantes no se quedó a trabajar solo en el terreno musical, era barcelonesa, ¿vale? Resultó tener, al igual que su madre, ideas de altas cumbres. La libertad, una de ellas, y la dedicación a los menos favorecidos, otra. Ambas serían una constante en su vida. Ingresó en la Logia Lealtad de Barcelona en 1879. Luchó contra la pena de muerte
por el abolicionismo de la esclavitud y por una educación y mejores condiciones del mundo obrero, especialmente de las mujeres. Fue defensora de los derechos de la igualdad, buscó a los hermanos y hermanas de la masonería para desarrollar todo ese activismo del que era capaz. En 1885 fundó la Academia de Ciencias, Artes y Oficios para la Mujer Esmeralda Cervantes, cuando era ya toda una artista de reconocido prestigio. Dirigió en Barcelona El Ángel del Hogar y en París la publicación La Estrella Polar en 1888. Publicó también un libro, Historia del arpa, en Barcelona en 1887. Desde agosto de 1880, que vino a actuar a Santa Cruz y a Las Palmas, quedó prendada de las islas y es en 1881 cuando aparece en la columna de honor de la Logia Tinerfe, número 114, de Santa Cruz de Tenerife, con el grado tercero simbólico Ester. No sé si lo pueden ver casi al final del todo, empezando por abajo en el tercer gran epígrafe, en honor Clotilde Cerdá Esmeralda Cervantes, grado tercero. En 1902 imparte en el Ateneo de Santa Cruz de Tenerife clases de música para hombres y mujeres y se anuncia en el periódico como Clotilde Cerdá de Grossman. El de Grossman era realmente un auténtico escudo para muchas de las mujeres utilizar el apellido de sus maridos. Se integra como nunca en Santa Cruz de Tenerife. En el 18 de abril, con ayuda de la organización de la Junta de Caridad, daba un concierto benéfico de la Casa de Maternidad y sigue integrándose de manera continua en la ciudad. En esta otra la vemos con componentes de la Capilla de Música Sacra. En marzo del 25 cae enferma y finalmente fallece de una hemiplegia en Santa Cruz de Tenerife en 1926. Le sobrevive su marido, quien se encargó de construir ese panteón que vemos en el cementerio de La Astenenia. Si nos fijamos, dejando estas grandes mujeres que son las que he encontrado que pudiéramos decir algo sobre ellas, el resto de las mujeres prácticamente conocemos exclusivamente su nombre. La primera mujer que he localizado, que se inicia en la Logia Canaria, es en el siglo XIX, es Dolores Marrero Delgado. Sin profesión especializada, está casada con el venerable maestro que le vemos en la imagen de la Logia Afortunada. Ingresó en masonería el 9 de enero de 1895, con el simbólico Andamana y llegó al grado tercero. En la fotografía esta que vemos en el dorso, está pegada en un cartón en mal estado de conservación y pone en manuscrito en tinta José María Mendoza y Pérez, grado 33, venerable maestro de la respetable Logia Afortunada. Luego aparecerán otras mujeres en la Logia Afortunada, pero ya van a ser en el siglo XX. Podemos decir que ella es la primera mujer afiliada a esta logia y quizá a una logia canaria. A los 91 años, esta mujer, que posiblemente ya estaría muerta, se le incoa un expediente por parte del Tribunal Especial de Represión de Masonería y Comunismo y pues se archiva porque piensan que en base a la edad que tendría posiblemente ya habría fallecido. En este cuadro lógico la vemos con el grado tercero de maestra en la columna de honor de la Logia Afortunada. Recordemos el siglo XIX. Teníamos a la hermana Cesárea, esa que había venido a asistir a la iniciación de un hermano en la logia del Teide. En el siglo XIX hay otra mujer, Amelia Hernández Pérez, en 1874, no consta simbólico ni grado, apenas sabemos nada de ella, ni tan siquiera si llegó a ser iniciada. De soltera solicita su ingreso en mayo de 1894, un año antes que la Logia Afortunada, pero solamente tenemos la solicitud de la iniciación, no tenemos ni siquiera la seguridad de que haya ingresado. Más adelante, en 1903, su hermana Providencia Hernández Pérez sí entra en la logia, en 1903-1904. En resumen, lo que hemos visto para el siglo XIX es la visita de la hermana Cesárea,
la figura de Leocricia Pestana Fierro, hemos visto la figura de Clotilde Bosch, una barcelonesa que finalmente se afinca aquí en Tenerife y fallece aquí, y hemos visto a Dolores Marrero Delgado en la Logia Afortunada y a Amelia Hernández Pérez, que no sabemos si llegó. Bien, para el siglo XX, y ya casi vamos a terminar, desde comienzos del siglo XX se va a producir un cambio fundamental en el número de masonas en logia. El cambio paradigmático se produce en la Logia Añaza, que comienza el siglo no solo poniendo en pie una gran construcción, sino acogiendo en sus filas a un gran número de mujeres. Se van a iniciar en 1903 9 mujeres, prácticamente todas esposas o familiares de masones, y salvo Guadalupe Mendizábal, que es artista, no tendrán una profesión reconocida, dedicándose exclusivamente a los trabajos de sus hogares y formando tal vez parte de asociaciones benéficas de caridad. De estas sí que me gustaría resaltar a María Macías Pons, porque esta mujer que se inicia en 1903 en la Logia Añaza era una mujer cubana, su marido era masón también, médico masón, y era grado 30, princesa del rito antiguo y primitivo oriental de Memphis y Mizraín, y es, junto con Victoria Kent, que no era masona, y junto a Margarita Nelken, que tampoco era masona, son las únicas 3 mujeres que el Tribunal de Represión de Masonería y Comunismo va a condenar a 30 años de reclusión. A las 3 en rebeldía, porque a María Macías en el año 44 y a las 2 diputadas en el año 41. Mención aparte son las afiliaciones al Montepío masónico, hablando de la represión, porque en la logia vemos inscribirse, además de a mujeres masonas, a esposas, casi siempre de masones, que no están iniciadas, pero que el tribunal entendió que por el mero hecho de inscribirse en el Montepío masónico debían ser investigadas. La obligación de realizar una declaración de retractación que impuso Franco apenas se llegó a realizar. Hubo un mes solamente para poder hacerlo y solo 3 mujeres de las 300 que se componen, todas las que fueron encartadas en el tribunal, solo hubo 3 mujeres que en ese plazo de un mes, desde que sale la ley, marzo de 1940 a abril, que les dan un mes, 3 mujeres, digo, solo realizan esa declaración de retractación, y una, precisamente, es Manuela Reyes y Torres, iniciada en 1903, que se dio de baja en 1906 de la Logia Añaza. A ver si pasamos. Es imposible. Bueno, voy a seguir avanzando. Ahí está. ¿Lo ven? Es que no lo ven ustedes, vale. ¿No sale en pantalla eso? Es que yo veo aquí. ¿Se ha quedado bloqueado quizá? Bueno. Iba a ponerles una fotografía en la cual se veía perfectamente un documento que se conserva en Salamanca y cómo hay masones iniciados y profanos que están asociados, que ingresan en el Montepío masónico. Quiero decir con esto que están separados perfectamente y que desde la Delegación Nacional de Servicios Documentales, cuando envían los informes al tribunal, sabían perfectamente que esas personas eran profanas, porque el documento lo decía, es una lista que pone profanos y queda clarísimamente demostrado que no pertenecían a la masonería. Y a pesar de eso se empeñan y siguen delatándoles
como si fueran masones. Bueno, pues de la logia Añaza hay una lista, creo que de 22 mujeres que solamente pertenecían al Montepío masónico y son encartadas en el tribunal. Bueno, y venía ahí. Del siglo XX estaríamos hablando de la logia Afortunada, número 5 de aquí, a Dolores Marrero, que la hemos visto, que era la esposa del venerable, a su hija, Águeda Mendoza y Marrero, a María Pereira y Doreste y a Blanca Matei y otra más, Dolores Mendoza. En total, 5 mujeres existen aquí en la logia Afortunada en el siglo XX, años 1907, una cosa así. Y luego la logia andamana en Tenerife, en 1931, que tenemos una solicitud, pero que con informes favorables, pero luego ella nunca se llega a presentar. Como conclusión, ya, si nos vamos a la 28, concluimos ya, y si no... Bueno, concluimos. La masonería femenina en Canarias, al igual también que ocurre en el resto de España, no es un hecho frecuente el que se inicien. Las que hasta ahora tenemos censadas y localizadas nos dan una idea del tipo de mujeres que se inician en las masonerías isleñas y los años en los que lo hicieron. Hasta ahora hemos podido identificar únicamente en 2 islas, Tenerife y Gran Canaria, las logias donde ingresaron o pidieron iniciarse mujeres, aunque, como hemos visto, en La Palma hay una doble presencia femenina muy a tener en cuenta con la Hermana Caridad y con Leocricia. Relaciones familiares, las más abundantes son las de esposa de, en muchos de los casos mediatizadas por sus maridos, tanto a favor como en contra de la masonería. Se deja ver claramente en el expediente del tribunal de Elisa Campreleng, perteneciente, al igual que su marido Enrique Romero, a la logia Añaza, que tras enviudar y casarse nuevamente con un hombre contrario a la masonería, se da de baja, recibiendo su plancha de quite. En algún caso, pudiera parecer incluso que la iniciación fuera obligada, pues en el caso de Guadalupe Mendizábal, declaró en el juicio que se le siguió en el tribunal, que fue obligada y que de hecho se divorció de su marido porque ella quería criar a sus hijas en el catolicismo, algo que su marido no le dejaba. También aparecen hermanas como las hermanas Amelia y Providencia Hernández Pérez de la logia Añaza, una de ellas pionera para el siglo XIX. Como reflexión última, en 1873 les había traído una imagen de la Asamblea Nacional en Madrid proclamando la Primera República. La imagen que se ve, evidentemente, es de una asamblea llena de hombres. Luego realicé un gráfico actual y en ese gráfico se veía a las diputadas del Congreso, que eran 154, trabajan en la actualidad junto a 196 diputados en las políticas públicas del país. En el Gobierno de la Nación, en la actualidad, hay 14 mujeres y hay 7 hombres. ¿Qué quiero decir con esto? ¿A dónde vamos? Que podríamos felicitarnos de estas cifras, pero además hay que recordar la historia de las mujeres que lo han hecho posible junto a muchos hombres. Sí, y muchas de ellas fueron masonas, como Clara Campoamor, Carmen de Burgos, Consuelo Álvarez Pol, Rosario de Acuña, Esmeralda Cervantes, Ángeles López de Ayala, Belén Sárraga, Aurora Bertrana o Amalia Carbia. Y con esto muchas gracias y disculpen por todas las peripecias que me pasan. Bien, no me ha llegado todavía ninguna pregunta y sí os les ruego a todos que por eso hemos puesto por celeridad y tal las tarjetones. Pero de todas formas tienes la palabra si quieres hacer alguna pregunta. Sí, pero es que las preguntas tienen que ser breves y la contestación tiene que ser amplia.
Y la he hecho, efectivamente. En otro sitio la menciono, sí. Para preguntarme sobre ella y yo la desconocía. La desconocías. Entonces, como había una persona cercana a mí que tenía una importante y tiene una importante actividad cultural en Tenerife, le pregunté pensando que conocería a este personaje y tampoco la conocía, pero él a su vez preguntó la catedrática de Historia de la Universidad de La Laguna y ella sí que no, entonces ya no dio referencia y a partir de ahí estuve al tanto de la vida de Sí. los Quinte o de Numeral. Y solo dos cosas que a lo mejor yo interpreté mal o no estoy decir, que es que ella creó una escuela de niñas en el puerto de la Cruz. Y tuvo una vida masónica, aunque ella quería ejercer como tal de forma continuada, no podía por motivo de sus viajes a dar conciertos por las partes de Ya. Benamar. Y otro lado que ya ahí entra en la anécdota, parece ser que cuando ella murió, su arpa, que era una arpa realizada por un famoso luthier, pues el marido la enterró con ella en Santa Leuteria. ¿Ah, sí? Sí. Eso no lo sabía yo, nunca lo había escuchado. Sí había escuchado, por ejemplo, que liberó a, no recuerdo el nombre, a un hombre en México de la pena de muerte, porque cuando llegó allí con su madre se encontró con toda una revolución que habían llevado a cabo y que iban a justiciar, y entonces ella llegó y se fue a casa del presidente y se tiró a sus pies, lo relata ella misma, ¿eh? Estoy haciendo un poco de teatro, pero ella misma lo relata, lo he leído en el periódico por ella. Y le liberó de la pena de muerte. Fue muy comentado en la época también. Bueno, pues al parecer nunca ha conseguido permiso para levantar el cadáver y, bueno, los restos, porque el cadáver lo restos. Para conseguir el arpa. Sí, porque sobre todo por recuperar la famosa arpa, ¿no? Igual estará estropeada, en caso de que sea cierto, si estuviese enterrada con ella. Pues lo que sí se ha hecho últimamente, hace un año o así en Barcelona, es una exposición en su nombre, con muchísima documentación nueva que ha aparecido. Yo he puesto la primera imagen, que está la niña pequeñita tocando el arpa, y viene de Alemania. La Biblioteca de Cataluña la compró de un anticuario alemán. Pero muchas, un álbum con muchas fotografías, porque ella siempre que iba a los conciertos, bueno, es impresionante las joyas que le regalaban, pero impresionante, el valor de las joyas que le regalaban. Y quién la iba a ver, y entonces luego venían, le firmaban, y creo que ese álbum está en la Biblioteca de Cataluña. Figuras muy interesantes, y murió aquí. Y dio mucho, además, hizo mucho por la cultura de aquí. La había creado también en Barcelona. Bien, pues antes de que te marches, María José, el venerable maestro te va a hacer entrega de un presente, que es la medalla y el pin de nuestra logia. Ay, qué ilusión me hace.